Buenas tardes. Hoy somos poquitos. ¿Qué ha pasado? Nos hemos reducido. Bueno, pero tengo ayudante para que me ayude a escribir en la pantalla. Vamos a leer con la ayuda del Señor en 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 1. Dice así, 1 Corintios 11, 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bueno, no cabe duda que este pasaje es un trabalengua, ¿no es cierto? Que es difícil de entender, que es muy fácil de torcerlo por no entenderlo, y que es necesario para poder ir destrabándolo, como decimos, si es un trabalengua, para poder ir entendiéndolo, observar que tenemos que ver muchos aspectos dentro del contexto de las escrituras que están incluidos en este pasaje, que nos hacen, por lo tanto, más dificultoso la comprensión rápida del mismo. No es un pasaje para poder entenderlo rápidamente. Hay que leerlo, releerlo, meditarlo, estudiarlo y seguir estudiando. Habíamos hecho, para eso nosotros hicimos una bastante larga introducción, para recién llegar a poder leer este pasaje y observar algunos otros aspectos también fundamentales que tienen que ver con este pasaje. Tenemos que entender
primeramente que 1 Corintios, a partir del capítulo 11 hasta el final del 14, va a estar enseñándonos acerca del orden en el culto de la iglesia. Y acá va a hablar primeramente de este aspecto, luego va a hablar acerca de la cena del Señor, luego va a hablar de cómo deben ejercitarse los dones dentro de precisamente el culto, y entonces vemos que esto hasta el 14 va a hablar acerca de este aspecto importante que es el culto en la iglesia. Entonces nosotros comenzamos observando lo que nos dice Hebreos allí en el capítulo 10, el versículo 19, y yo quiero que si puede Andrés ponerme ahí, poner 1, paréntesis, y ponemos las cosas que nosotros tenemos que tener presentes cuando vamos a ir mirando este pasaje de 1 Corintios 11. Entonces, lo que nos va a decir Hebreos 10, 19 es que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Entonces, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y habíamos mirado, ¿no es cierto?, nosotros lo que esto representaba, escuchar esta expresión, lo que representaba para un judío y lo diferente que es para nosotros. Porque en la antigüedad, en todo el Antiguo Testamento, las personas estaban completamente limitadas y excluidas de poder entrar al lugar santísimo so pena de ser muertos, de perder la vida. De hecho, nunca iban a llegar tampoco a entrar. Cualquiera no podía entrar porque además había una guardia estricta que vigilaba que nadie pudiera acercarse a ese lugar. No podrían entrar ni por descuido ni por intención, porque había una guardia que protegía el lugar. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, nos dice la palabra, me falló el ayudante, bueno, nos dice la Escritura que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Y para qué entramos en el lugar santísimo? Entramos para lo que tendríamos que poner, bien, en segundo lugar, o sea, ponemos 2, entramos para realizar un culto que sea agradable y aceptable a Dios. Para ello, recordábamos aquello que Dios dijo en Éxodo capítulo 20, cuando alguno quería ofrecer holocausto a Dios de buena voluntad, de corazón, tenía que hacerlo sobre un altar de tierra. Dios no le pedía más que eso. Entonces, cuando nos acercamos para realizar un culto que sea agradable a Dios, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacerlo como Dios quiere. Y también en Hebreos capítulo 10 nos va a decir cómo tenemos que entrar. Purificados los corazones de mala conciencia, primeramente va a decir que tenemos que acercarnos con confianza, en plena certidumbre de fe, con plena confianza. Luego, purificados los corazones de mala conciencia, y en tercer lugar, lavados los cuerpos con agua pura, que en conjunto nos hablan de aquello que nos dice también en Tito, que debemos vivir una vida sobria, justa y piadosamente. Cuando vivimos de esa manera,
entonces vamos a podernos acercar con confianza, en plena certidumbre de fe, con los corazones purificados y lavados los cuerpos con agua pura. En tercer lugar, recordamos que lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Recordamos, tenemos presente, en tercer lugar, borrá. Tenemos presente que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En cuarto lugar, tenemos que tener presente que el Señor dijo en Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ponemos entonces, el Señor dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta realidad tenemos que tenerla presente también al considerar este pasaje. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, si quieren pueden ir copiándolo, no, porque es bueno que lo tengan, lo ponen en una hojita y cuando vayan a leer 1 Corintios 11, acuérdense primero de todo esto, hagan una memoria. En quinto lugar, tenemos que tener presente que lo que nos dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Bien, costumbre va con M, pero no importa. No viene al caso, sirve lo mismo. En sexto lugar, que somos el cuerpo de Cristo, y miembros, cada uno en particular. Esto lo dice 1 Corintios 12:27. Y miembros, cada uno en particular. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso no debemos dejarnos de congregarnos, porque además, cuando nos congregamos, el Señor está en medio nuestro. Luego, tenemos que recordar, en séptimo lugar, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Ponemos los pasajes donde nos enseña esto, Efesios 1, 22 y 23. Y además, la casa, Efesios 1, 22 y 23. Y también, 8 no, seguí. Y también la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, y también, la casa de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y también la casa de Dios la iglesia, ponemos la iglesia del Dios viviente, como nos dice 1 Timoteo 3:15.
Y luego abajo ponemos iglesia global. Hay dos tipos de iglesia, podemos decir. En realidad es una sola y la misma, que está compuesta la iglesia global por todos los creyentes que están sobre la faz de la tierra, aquellos que han creído y recibido a Cristo como Salvador. La iglesia global, pone hasta global nomás deja. Ahí, global, y al lado ponemos 1 Corintios 1:2. Allí nos habla de este aspecto de la iglesia, cuando dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, en el versículo 2, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. Y luego ponemos abajo, iglesia local, y ponemos Filipenses 1:1, y allí nos dice, hablándonos de esto mismo, dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esto es una iglesia local, a donde se reúnen todos los santos de un lugar con sus ancianos y diáconos, con sus pastores y diáconos, o con sus obispos y diáconos, como dice la Escritura. Entonces, hay una iglesia universal que se reúne en iglesias locales, Bien. Entonces tenemos esto presente para entrar a mirar lo que nos dice 1 Corintios 11, que adelantando habíamos dicho que este pasaje nos enseñaba un aspecto importante de la doctrina de manera simbólica, y era que la mujer cristiana, en la reunión de la asamblea, en la reunión de la iglesia, cuando en una iglesia local se reúnen todos los santos con sus ancianos y diáconos, la mujer cristiana, al cubrirse la cabeza, cumple un doble ministerio público, aunque lo hace de manera silenciosa, que es, uno, está proclamando de esa manera que estamos en la presencia de Dios. En segundo lugar, al cubrirse, está proclamando la gloria de Dios. Que Dios es santo, 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 que Dios es soberano y que Dios es el único digno de ser reconocido y adorado. Pero hay una cosa más, vamos a ir agregando de a poquito una cosa más. Cuando la mujer cristiana se cubre la cabeza, no se está cubriendo sola, está cubriendo también al hombre. Y los vuelvo locos, ¿no? Con esto nunca lo escucharon eso. Lo vamos a ir viendo despacito, y vamos a ver por qué. No se apuren a decirme como le dijo Festo a Pablo. ¿Se acuerdan cómo le dijo Festo a Pablo? Pablo, estás loco. Las muchas letras te confunden. No. Esto nos enseña acá. Y está dentro de lo que dice el pasaje. Pero tenemos que ir, como dijimos, el pasaje en sí mismo parece un trabalenguas. No es un trabalenguas. Es que está incluyendo muchos aspectos, en muchos sentidos, de lo que nos va a decir la palabra de Dios en su contexto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir mirándolo cada cosa en su lugar. Entonces, el problema de este pasaje que ha causado tanto problema
es que se empieza, ¿no es cierto?, a partir que dice que el varón es cabeza de la mujer, entonces se toma que el varón es cabeza de la mujer, que Cristo es cabeza del varón y que Dios es cabeza de Cristo, se toma como un orden de autoridad. Pero el tema, quizás ahí, aunque no vamos a entrar en discusión y a decir que están equivocados los que piensan así, pero quizás hay un error en la interpretación, porque tenemos que ser cuidadosos y fieles a lo que corresponde la interpretación, ¿no es cierto? Al interpretar especialmente las palabras en su sentido, tenemos que mirar qué es en realidad lo que está queriendo decir. Y el pasaje mismo nos va a ir enseñando eso. Pero no nos vamos a adelantar, vamos a ir viendo de a poco. Es cierto que el domingo pasado vimos respecto que acá dice que el varón dice en el versículo 3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Cuando nosotros vamos a Efesios, que quizás estas palabras nos confunden con lo que dice en Efesios, fíjense que lo que dice en Efesios capítulo 5 es diferente, no es lo mismo. Porque allí dice, en Efesios capítulo 5, y versículo 21, tenemos que leer el 21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. No dice que las mujeres tienen que estar sujetas al varón. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y luego dice, porque el marido, no dice el varón, es cabeza de la mujer. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, no dice acá, Cristo es cabeza del varón. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, acá sí nos está hablando de un orden de autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia. El varón, el esposo, es cabeza de la mujer. Y vimos, ¿no es cierto?, en cuanto a la autoridad, no vamos a repetir todo lo que dijimos el domingo pasado, ¿cierto? Pero sí vimos que la autoridad no es para ejercerla con autoritarismo, sino que la autoridad es lo que dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí. Cuando uno se ve obligado, digámoslo así, a decir esto y lo quiere decir en verdad, realmente, primeramente, tiene que ser un ejemplo. Tiene que demostrar que es un ejemplo a seguir, ¿no es cierto? Y en el sentido de autoridad, también recordamos lo que el Señor le dijo a los discípulos. Cuando ellos estaban discutiendo quién de ellos iba a ser el mayor, Él les dijo esto. Para ustedes, le hizo una pregunta. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve al que está sentado en la mesa? ¿Quién es el mayor?
El Señor le dijo, el mayor es el que está sentado en la mesa. El que sirve está sirviendo. Y el Señor le dijo a los discípulos, yo estoy entre ustedes no como el que está sentado en la mesa, sino como el que sirve. Y el apóstol Pedro dice que el Señor nos dejó ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas. Entonces, la autoridad la da el servicio, la da el que sirve, no el autoritarismo. Entonces, queda excluido, si miramos este pasaje desde ese punto de vista, lo que muchos hablan acerca de esto, ¿no es cierto?, que es un pasaje machista. Quizás alguno tenga una Biblia, esa Biblia que tiene Juanita, por ejemplo, la mía no, pero es posible que en sus Biblias haya un título al comenzar este pasaje que dice Atavío de las mujeres. ¿En su Biblia dice así como título? Si en la Biblia de ustedes dice así, yo les digo, táchenlo. Y pongan, lo tacho por machista y por no estar conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es un título agregado, no es lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando nosotros hemos leído, no solo que habla de la mujer, también habla del varón. Si bien dice que la mujer se tiene que cubrir, también dice que el varón no se tiene que cubrir. Entonces está hablando a los dos, no a uno solo. El versículo 2, ya vimos el 1, dice el apóstol Pablo, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. El apóstol Pablo está alabando a los hermanos, ¿por qué? Porque él había enseñado esto, ya, y ellos lo hacían, pero no le había explicado todo lo que dice acá. Ellos sabían que la mujer se tenía que cubrir y lo hacían, pero lo hacían ¿por qué? Y porque Pablo lo dijo. ¿Me explico? Entonces, algunos empezaban a preguntar, ¿por qué tenemos que hacer esto? Y otro diría, bueno, porque lo dijo Pablo. Entonces, por eso Pablo le va a decir, quiero que sepáis por qué tienen que hacer eso. Entonces, él les va a explicar por qué la mujer se tiene que cubrir y por qué el varón no. Entonces, vamos a ver que esto es un aspecto de doctrina y no un aspecto cultural de la época, de aquellos tiempos. Entonces, como dijimos, recalcamos esto, porque algunos dicen que los corintios no estaban respetando esto que el apóstol Pablo les va a decir. Y la realidad que las palabras que dice el apóstol Pablo están diciendo todo lo contrario. Él los está alabando porque ellos estaban haciendo lo que él le había dicho, aun cuando no lo entendían. Pero como lo dijo Pablo, lo hacían. Porque Pablo les había enseñado. Y ellos respetaban porque Pablo también dijo, yo como perito arquitecto, él transmitió lo que el Señor le dio primeramente a él, no lo que a él se le ocurrió. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar y tenemos que aprender nosotros con esto es lo siguiente, que si bien podemos hacer las cosas porque nos han dicho, y aunque no las entendemos, las respetamos porque alguien que pensamos que sabe más que nosotros nos dijo cómo hacer las cosas y las hacemos así. No obstante, lo importante es que las hagamos
convencidos de lo que estamos haciendo. ¿Y cómo somos convencidos? ¿Quién nos convence a nosotros? El que nos convence es el Espíritu Santo. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo actuó en nosotros para convencernos de que éramos pecadores, de que estábamos perdidos, de que estábamos excluidos, separados de la gloria de Dios, que éramos enemigos de Dios. Pero no solo nos dejó en esa condición, sino que también nos convenció de que lo que nos dice el Evangelio es la verdad, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, y todos los que en Él creen no serán condenados, sino que pasarán de muerte a vida. Y así nos rendimos al Señor, así confesamos nuestros pecados, así recibimos con toda convicción esa gracia abundante de Dios que nos concedió la salvación por medio de la fe en Cristo. De la misma manera, el Espíritu hace que en nosotros haya la convicción, nos convence de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo importante es que nosotros cuando leemos la palabra podamos experimentar esa obra del Espíritu Santo que obra en nuestro ser interior y obra siempre a través de la palabra. Nos convence acerca de lo que nos dice la palabra. Algunos dicen, el Espíritu me reveló. Y el Espíritu no revela nada fuera de la palabra de Dios, sino que nos da la convicción de lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo va a decir entonces en el versículo 3, quiero que sepáis. Primero los alaba porque habían retenido lo que él le había enseñado, pero él quería que supieran por qué tenían que hacer eso que él les había enseñado ya. Entonces le dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Pero esto lo tenemos que leer junto con lo que dice el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Y esta expresión está sustentada con lo que nos habla el libro de Génesis. ¿De qué nos habla el libro de Génesis? Comienza hablando de la creación, de cómo Dios creó todas las cosas y cómo Dios creó también al hombre. Y dice que en el sexto día Dios creó al hombre y lo creó varón y mujer. Luego va a enseñarnos el libro de Génesis más adelante en el capítulo 2 cómo Dios creó al hombre. Dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y entonces el hombre empezó a andar por el huerto del Edén y Dios le dio una tarea para poner nombre a todos los animales, pero dice que no se halló ayuda o compañera para el hombre. Y dice que Dios vio
que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces dice que decidió Dios hacer una ayuda idónea para él. Y entonces forma o crea a la mujer, pero ya la forma es diferente, porque no dice que la forma del polvo de la tierra y sopla en ella aliento de vida, sino que dice que hace caer a Adán en un profundo sueño y saca una de sus costillas y de eso forma a la mujer. Y cuando Adán la ve, ¿qué dice? Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y después agrega, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que nos está enseñando allí que Dios hizo para el hombre una compañera, una ayuda, pero hizo un igual y complementario. Y cuando nos dice que sacó de la costilla, pareciera que nos da a entender que la mujer misma ya estaba en el hombre. Porque dice anteriormente que Dios creó al hombre varón y mujer. El punto es que Dios vio que el hombre necesitaba, aunque estaba completo, porque Dios lo había hecho completo, necesitaba un igual y complementario. Un igual y complementario. Igual en esencia, complementario en la forma. Y entonces el hombre queda constituido en varón y mujer. Cuando Adán dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, allí está hablando de lo que es el hombre. Ese es el hombre completo. No es el varón solo o la mujer sola. Es el varón y mujer unidos en una sola carne y a través del matrimonio. Ese es para Dios el hombre completo. Por eso, cuando miramos desde ese punto de vista, podemos decir que cuando la mujer se está cubriendo, también está cubriendo al hombre. Pero tenemos que ir despacio porque vamos a ver, el apóstol Pablo va a decir en primer lugar por qué la mujer se tiene que cubrir y no el hombre. Porque podría haber dicho que el hombre se tiene que cubrir, el varón se tiene que cubrir y no la mujer. ¿Por qué la mujer se tiene que cubrir y no el varón? ¿Y por qué el varón tiene que no cubrirse, estar descubierto? Va a explicarlo despacito, lo tenemos que ver despacio porque si nos apuramos nos tropezamos y hacemos una ensalada con esto que dijimos el trabalengua. Entonces, dice en primer lugar el versículo 3 que quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, el varón es cabeza de la mujer. Decimos, mirando el versículo 8, por procedencia, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, porque el varón fue creado primero y luego la mujer.
porque Dios lo hizo así. ¿Eh? ¿Por qué entonces decimos que el versículo 3 no nos habla de un orden de autoridad, sino de procedencia? Por esto mismo, pero además, fundamentalmente, decimos esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a interpretar un pasaje, un versículo, un texto, tenemos que hacerlo respetando las reglas gramaticales. En la escuela, cuando vamos a estudiar y estudiamos castellano y nos enseñan gramática, nos enseñan una materia que es comprensión de texto, ¿no es cierto? Para nosotros que estudiamos la Biblia lo llamamos la interpretación o la exégesis, la hermenéutica, ¿no es cierto? Pero la hermenéutica bíblica, la interpretación, la exégesis, se basa también en la gramática. Es una interpretación gramatical. Tenemos que respetar la gramática. Quizás nos ponemos en algo un poco técnico y pesado, pero es bueno aprenderlo esto, porque no se enseña comúnmente. Y tenemos que aprender esto porque nos habla acá de la cabeza. Y cabeza, esta palabra cabeza, es una palabra polisémica. Una palabra polisémica es una palabra que tiene varios o muchos significados. Y cabeza tiene varios significados. ¿Qué significado? Primero, cabeza significa la parte superior del cuerpo, la cabeza del cuerpo. El cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades, ¿no es cierto? Pero también tiene otros significados. El sentido figuradamente, significa, como muchos sostienen que habla este pasaje, autoridad, la cabeza. Habla de autoridad. Pero también, como nos enseña este pasaje en el versículo 8, también cabeza nos habla de procedencia, de dónde proceden las cosas. Es decir, por ejemplo, Adán es cabeza de la raza humana. ¿Por qué? Porque todos procedemos de Adán. También se puede decir y hablar de la cabeza de un río. Estamos hablando del principio, de donde se genera el río. Entonces, tiene cabeza varios significados, es una palabra polisémica, y dentro del texto, ¿qué significado le vamos a dar? Bueno, algunos dicen significa autoridad, otros podemos decir no, significa procedencia, otros pueden decir no, significa, no sé, otra cosa. ¿Qué más significa cabeza? No, está hablando de la cabeza del cuerpo. ¿Y cuál es el significado que tenemos que aplicar? Bueno, ahí es donde tenemos que respetar las reglas gramaticales. ¿Qué nos dice la regla gramatical para interpretar una palabra polisémica? Nos dicen esto. Si pueden recordarlo, los va a ayudar a entender cuando lean los pasajes y quieran saber qué dice. La regla gramatical dice que en un texto determinado, como este caso o cualquier texto, a una palabra polisémica no le podemos dar el significado que a nosotros nos parece mejor o que nos gusta más, sino que el significado de la palabra polisémica dentro de un texto va a estar determinado por el contexto, es decir, el contexto inmediato donde está la palabra y el contexto general. Para nosotros el contexto sería
los versículos que hemos leído. Y el contexto donde está la palabra es toda la Biblia. Entonces, cuando nosotros miramos el contexto, vemos que el versículo 8 nos habla de procedencia. Entonces, cabeza acá nos va a estar hablando, tenemos que pensar y entender que cabeza, el significado que debemos darle es de procedencia y no de autoridad. Y vemos la diferencia y notamos la diferencia que hay entre lo que dice este pasaje con lo que dice Efesios. Y esto, aunque es tal vez muy técnico y muy complicado, tal vez de poder entenderlo, o no sé si yo lo explico bien también, eso es lo difícil, pero es importante porque si no, nos vamos para otro lugar. Y asimismo, en otros aspectos de interpretación de las Escrituras, es importante tener esto presente para poder entender bien las Escrituras. Entonces, vemos que el versículo 3 no nos está hablando de autoridad, sino que nos está hablando de procedencia. Y además, lo que nos dice también el versículo 11, que nos dice que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es decir, nos está hablando allí de una igualdad entre el varón y la mujer. Pero también tenemos que entender que este pasaje nos está hablando de aspectos espirituales y aspectos físicos, materiales también. Y se mezclan todas estas cosas, se van mezclando y tenemos que ir separándolas. Bien, se nos fue la hora y llegamos nada más que hasta el versículo 3, donde nos habla. Entonces nos quedamos con esto que hemos visto en cuanto al versículo 1, tener nosotros presente lo que es la verdadera autoridad, que no es autoritarismo, no es que se hacen las cosas porque yo la digo, sino que se hace, que la autoridad es el ejemplo. No es lo que yo digo, sino lo que yo hago. Eso es el ejemplo. En segundo lugar, vemos que el apóstol Pablo está alabando a los corintios porque ellos estaban haciendo lo que él les había dicho, aunque no lo entendían bien, pero lo hacían por respeto, y ahora el apóstol Pablo le va a explicar a través de estos versículos cuál es la verdad y el por qué es necesario hacer estas cosas, para que estén haciendo las cosas convencidos. Y hablamos, ¿no es cierto?, que esto nos enseña de la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos convence de lo que tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu no hace esa obra en nosotros, entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que pensar, tenemos que meditar, tenemos que estudiar para ver, de entender bien las cosas de manera que el Espíritu nos lleve a esa convicción y podamos hacer las cosas de manera con convicción, de manera convencido. Bueno, dejamos hasta ahí, quedó lo escrito y vamos a seguir en otra oportunidad considerando esto que es tan importante. Entonces recuerden, para ir ustedes pensando a qué vamos a llegar con esto que hemos leído acá en 1 Corintios 11, a que cuando la mujer cristiana se cubre, y se refiere a todas,
no solamente las casadas, para mostrar que están bajo la autoridad del marido, sino a las no casadas también. Se está refiriendo a todas. En Efesios está hablando de la autoridad o de la sujeción de la mujer a su propio marido, la autoridad de la familia, del hogar, del matrimonio. Pero acá está hablando de la relación del varón y la mujer en el contexto de la congregación de la iglesia y del culto que realizamos al Señor, de todas las mujeres, de todos los varones, casados y solteros. Y cuando decimos la mujer cristiana se cubre en la reunión, está cumpliendo un doble ministerio público. Y recalcamos, silencioso, pero está cumpliendo un ministerio. Está proclamando en silencio, al cubrirse, que Dios está en medio nuestro. Está proclamando la gloria de Dios. Y también al cubrirse, como vimos mirando Génesis, está cubriendo al varón. Y esto lo vamos a ir viendo más claramente a medida que avancemos en el pasaje. Pero vamos diciendo el final, para ir nosotros pensando y meditando en esto, para ir entendiéndolo bien y no estar con una incógnita pendiente domingo tras domingo, ¿cierto? Como hicimos la primera vez. Entonces adelantamos el final, pero vamos a explicar bien por qué esto es así. Porque nos enseña la palabra de Dios y vamos a verlo cómo es que nos enseña esta verdad. Bueno, dejamos hasta acá, que el Señor bendiga su palabra.